Entonces, para clasificar, vamos a utilizar la clasificación del doctor Andreasen. La pueden encontrar como suena, Andreasen, o clasificación de la OMS, que básicamente la OMS está fundamentada en Andreasen y realizan algunas modificaciones y pues enumeran cada una de las lesiones. ¿Vale? Andreasen lo que hace es dividir las lesiones traumáticas por tejido afectado. Entonces tiene lesiones en tejidos blandos y estas son las referentes a carrillos, a lengua, a labios, ¿ok? Tejidos periorales y la lengua también. Después, lesiones en tejidos de soporte. Y en tejidos de soporte únicamente nos centramos en el ligamento periodontal, ¿sí? O sea, es tejido, lesiones de ligamento periodontal. Luego, lesiones de hueso, ¿ok? Y finalmente, lesiones en tejido dental duro, ¿ok? O tejido dental propiamente dicho. ¿Sale? Si hay dudas, me van interrumpiendo, por favor, porque yo esta clase de clasificación siempre la doy en pizarrón, entonces me voy así de volada. Entonces me van diciendo y ya me voy deteniendo. ¿Ok? ¿Queda alguna duda? Tejidos blandos, tejidos de soporte, hueso y tejido dental. No, doctor. ¿No? No, ninguna. Bien. Entonces vamos a desarrollar tejidos blandos. En tejidos blandos quedamos que incluye lengua, carrillos y labios. ¿De acuerdo? Ah, y bueno, encía, pero que es encía, no es encía masticatoria, sino es frenillos y mucosa que no esté insertada al hueso. ¿Vale? Le vamos a poner frenillos también. ¿Ok? Y aquí tengo incluye 3 tipos de lesiones que va a ser de lo menor a lo más complejo. Sería una contusión. Que se va a definir como la pérdida. No es cierto, no es pérdida. Es lesión en tejido blando sin pérdida de continuidad, que usualmente conlleva una extravasación. ¿De acuerdo? Lo que comúnmente vamos a llamar como un hematoma. Decía Sergio equimosis porque es la manifestación de la extravasación. ¿Ok? Luego tengo laceración. La laceración va a ser una lesión con pérdida de continuidad, donde ambos extremos de la lesión se pueden confrontar, ¿sí? Extremos confrontantes. Ambos extremos se pueden confrontar y usualmente esa lesión fue realizada por un objeto punzocortante. A lo que podríamos llamar coloquialmente una cortada, ¿ok? Si se pudo haber realizado con un cuchillo, con un cristal, con algo que penetró, pero los bordes son confrontantes.
¿Ok? Y la tercera sería abrasión. Aquí también hay pérdida de continuidad, pero es irregular, es difusa. ¿Vale? No hay bordes que puedan ser confrontados y la penetración o el tejido que se penetra también es inconstante, ¿ok? O sea, coloquialmente le vamos a decir raspón. ¿Cuál sería nuestro objetivo de clasificar las lesiones, Esther? Pues para saber cómo tratarlas, cómo llevarlas a cabo. Exactamente. Nuestro principal objetivo de clasificar sería cómo lo vamos a atender. Hay otras clasificaciones como ELIS. Ay, se me fueron los nombres. Pero ELIS, por ejemplo, las clasificaciones son ambiguas, no son incluyentes, o sea, no incluyen a todos los tejidos. Es poco objetivo. Lo que hace Andreasen es dividir por tejidos, de tal forma que vamos a armar una clasificación, ¿ok? Entonces, tejidos blandos, ¿alguna duda? No, doctor, ninguna. Bien, No, doctor. seguimos. Tejidos de soporte. Y aquí vamos a poner exclusivamente periodonto. Voy a tener de lo más, de lo menos a lo más, ¿ok? Entonces, la que menos es concusión. En la concusión existe un apretamiento o una compresión del ligamento periodontal sin pérdida de continuidad del tejido. No hay sangrado, pero persiste el dolor. Doctor, vamos a hablar de los tratamientos al final. Sí, sí, claro que sí. Ok. Después tenemos una subluxación. La subluxación es pérdida parcial de la continuidad del ligamento periodontal. Se presenta o el signo patognomónico de la subluxación es sangrado pericoronal. Hay movilidad entre 1 grado y 0, o sea, muy ligera movilidad, pero hay dolor a la palpación. Luego tengo luxación lateral. La luxación lateral es el desplazamiento del órgano dental hacia el lingual o palatino o hacia vestibular. ¿Ok? No hay un desalojo del diente, únicamente se movió, se desplazó el órgano dental, les digo, hacia lingual o palatino o bien hacia vestibular. Aquí le voy a poner sangrado pericoronal. Sangrado pericoronal. Luego tengo luxación intrusiva. La luxación intrusiva es el desplazamiento del órgano dental hacia el alvéolo, hacia el interior del alvéolo. ¿Ok? Ahí en las luxaciones hay fractura o pérdida de continuidad del ligamento periodontal, en todas.
Luego tengo la luxación extrusiva. Esta le voy a poner un asterisco porque podría ser una abulsión incompleta, si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque en muchas ocasiones el diente tuvo una abulsión, sin embargo, se sostiene por algunas fibras del ligamento periodontal, entonces prácticamente es una abulsión que se está resistiendo, ¿no? Entonces, hay mucha discusión al respecto. Y es el desalojo parcial del alveolo. Es el desalojo parcial del diente del alveolo. El desalojo dental parcialmente del alveolo. ¿Cómo lo podemos definir? El diente de su alveolo. Así mero, ¿sale? Y la luxación extrusiva, digo, la abulsión, luxación abulsiva o abulsión. Este es el desalojo total del diente. Que en muchas ocasiones creemos que es la lesión más compleja del traumatismo dentoalveolar, pero no, ¿eh? Realmente es de las menos complejas. Bien. Luego siguen lesiones de hueso. Y aquí nos vamos a referir a hueso de soporte o cuerpo. ¿Vale? Tenemos la conminución, que es el apretamiento, la compresión del alveolo. Luego tenemos fisura de tabla o proceso. ¿Ok? Fisura de tabla o proceso donde no hay pérdida de continuidad, sin embargo, existe, es la pérdida parcial de continuidad sin desplazamiento óseo. ¿De acuerdo? Después tengo fractura de tabla. Esta puede ser vestibular o palatino-lingual. En la fractura de tabla, estamos hablando que puede ser fractura de tabla de un solo diente o de dos dientes y hay un desplazamiento en bloque o en sección de ese tejido. ¿Ok? Déjenme, les busco una imagen, porque luego es un poco ambiguo el concepto de ese desplazamiento. Fractura. Como esta, por ejemplo, ¿sí la ven? No se ve, doctor. Ah, perdón. Como esta. ¿Sí? Es el alveolo y hay un desplazamiento de la tabla. Esa suele ir acompañada mucho de la luxación lateral por la física del traumatismo, ¿ok? Y finalmente, fractura de proceso alveolar. Ello incluye tabla, incluye porción dura de cuerpo mandibular.
Sin embargo, cuando es de tabla, debe estar incluyendo al menos 3 dientes. Por ejemplo, en esta imagen, déjenme se las comparto, de proceso alveolar. ¿Sí se ve? Sí. Bien. Ok. ¿Alguna duda de las fracturas? También hablamos de fracturas de cuerpo mandibular o cuerpo maxilar, pero esas no las vamos a incluir en traumatismos dentoalveolares porque son más específicas del área de cirugía maxilofacial. Y aparte, cada una de ellas tiene su clasificación. De hecho, clasificación Lefort para clasificar fracturas en maxila, y en mandíbula pues se clasifica fractura de cóndilo, fractura de rama, fractura de cuerpo. Entonces, en esas no nos vamos a meter porque no son parte de las fracturas dentoalveolares, sino es más bien trauma facial. Y después tenemos fracturas, nada más lesiones en tejidos dentales. Van a ser aquellas que afecten esmalte, dentina y pulpa. Y esas las vamos a clasificar en fisura. Cuando hay pérdida de continuidad del esmalte sin pérdida de sustancia dental. ¿Ok? O sea, un agrietamiento del esmalte. Luego tengo fractura de esmalte. Es cierto, perdón. Fractura no complicada de corona. Que a su vez se clasifica en fractura de esmalte y fractura de esmalte dentina. ¿Ok? Hay pérdida de continuidad del esmalte o hay pérdida de continuidad de esmalte y dentina, con desalojo, con pérdida de la sustancia dental. Luego tengo fractura complicada de corona. Y aquí ya involucra forzosamente pulpa. Si la pulpa está involucrada y esa fractura llegó hasta la pulpa, estamos hablando de fractura complicada de la corona. Bien, después tengo fractura radicular. Y esa puede ser horizontal, que la vamos a clasificar en la ubicación cervical, media o apical. Y fractura vertical. ¿Vale? Esa también puede ser complicada. Complicada o no complicada. Porque puede haber una fractura vertical sin tocar pulpa. Y eso también sucede. O puede haber una fractura vertical tocando pulpa. ¿Alguna duda de ahí? No, ninguna. doctor. Bien. Entonces, la clasificación es muy simple y muy sencilla, si así lo vemos. ¿Sí? La OMS nos dice, existen lesiones en tejidos blandos, lesiones en tejidos de soporte, lesiones en hueso y lesiones en tejido periodontal. Las lesiones de tejidos blandos son contusión, laceración y abrasión. Las lesiones en tejidos de soporte son concusión, subluxación, luxación lateral, luxación intrusiva, luxación extrusiva y luxación total o abulsión.
Y después tengo lesiones de hueso, que son conminución, fisura de tabla, fractura de tabla, fractura de proceso. Finalmente nos vamos a tejidos dentales y tengo la fisura, la fractura no complicada de corona, que puede ser fractura solamente de esmalte o fractura de esmalte con dentina, fractura complicada de corona, donde ya involucra la pulpa, y fractura radicular, la cual puede ser horizontal y dependiendo su ubicación va a ser cervical, media o apical, o vertical, que puede ser complicada o no complicada. Bien, ¿cómo vamos a armar un diagnóstico? Cuando tienen un paciente que presentó un traumatismo dentoalveolar, sobre todo si estamos en un área donde llegan urgencias o donde llegan pacientes ambulatorios, difícilmente o es raro el que llega al consultorio. Sí, hay varios, pero es un poco más difícil. Casi siempre llegan al sector salud, pero bueno. Vamos a armar el diagnóstico completo. Llega el paciente y tuvo en mucosa contusión. En tejido soporte, conminución. No es cierto, perdón, concusión. En tejido duro, conminución. Y en tejido dental, tuvo fractura complicada de la corona. ¿Sí? O sea, es un paciente del 21. Es un paciente que tuvo un traumatismo y presenta un aumento de volumen en el labio sin pérdida de continuidad, que comienza a presentar un hematoma, pero no hay pérdida de continuidad porque no sangró. El tejido de soporte no tiene pérdida de continuidad del ligamento periodontal, no hay movilidad del diente, pero sí hay molestia a la palpación. ¿Ok? Después tengo el tejido óseo, que aquí no le puse óseo. En el tejido óseo tuve solamente un apretamiento y una compresión del ligamento periodontal por el traumatismo, pero no hay pérdida de continuidad y no hay fractura. Pero en tejido dental tuve una fractura complicada de corona del 21. El diagnóstico se tiene que dar en cada uno de los tejidos. No es tuve un paciente que tuvo un traumatismo y tuvo abulsión del 21. No. Abulsión del 21 es un diagnóstico parcial. Hay que dar el diagnóstico completo, tejido por tejido, como si disecáramos ese traumatismo. ¿Ok? Sí, está muy bien. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a abordar cada una de esas lesiones? Pues eso va a depender y va a variar del tejido. Tenemos que hacer una asociación entre el tejido afectado y tenemos que considerar si ese tejido repara o se regenera, cuánto tiempo va a tardar para su regeneración o para su reparación y con qué lo vamos a hacer o si nosotros tenemos que ingerir en algo o no podemos tener ninguna injerencia al respecto. Cuando hablamos de tejidos blandos, la contusión pues va a tardar alrededor de ¿cuánto tiempo? Más o Unos 3 días. menos 3 días. Ok, si hablamos que hubo un hematoma, probablemente dure hasta unos 8, 15 días en haber una absorción de ese tejido que se extravasó. Que se extravasó. Por ejemplo, ustedes ubican que un hematoma, conforme se va absorbiendo esa sangre, pues esa hemoglobina va pasando de ser hemoglobina a ser biliverdina, o sea, se va oxidando y va cambiando de tonalidad y de coloración hasta que se va absorbiendo y se va perdiendo la coloración. Entonces, en realidad, pues ahí no tenemos absolutamente nada que hacer nosotros operatoriamente, pero sí tenemos la facultad de darle indicaciones al paciente
que utilice hielo para que no aumente tanto de volumen y haya una contracción, una vasoconstricción y no haya tanto líquido extravasado para que no sea tan amplio el hematoma que se va a generar. Y pues que va a haber dolor, que el aumento de volumen va a ir bajando ligeramente conforme va absorbiéndose ese líquido extravasado. ¿Ok? Pero pues en realidad quirúrgicamente nosotros no vamos a hacer nada. Cuando hablamos de una laceración tenemos que identificar la ubicación y la profundidad. No es lo mismo una lesión profunda en labio que una lesión profunda en piso de boca. En labio, pues no corro el riesgo de lesionar ninguna estructura, ya que lo que tendremos son glándulas accesorias, glándulas salivales accesorias, pero nada más, ¿sí? Pero en piso de boca tenemos conductos salivales de glándulas mayores y si nosotros suturamos podemos generar algún problema mayor como un quiste por retención mucosa. Entonces, o bien obliterar, cerrar el paso de esa glándula salival. Entonces, en piso de boca, si se va a hacer una sutura, debe considerarse el trayecto de la salida de la glándula salival comparado con un labio. Lo que platicaban ahorita, la lengua, vaya, podemos suturarla, tenemos que identificar la longitud y la profundidad, pero podemos suturarla sin ningún problema. Es como el hacer una incisión para tercer molar en superior comparado con inferior. En superior, en muchas ocasiones no se sutura. ¿Por qué? Porque la presión del carrillo permite que esté habiendo una confrontación de los planos de los cuales se abrió para hacer la excisión o para hacer la, ¿cómo le llaman? La incisión, perdón, ¿sale? Entonces, al haber esa apertura, el carrillo puede estar presionando y me va a estar confrontando los planos. Pero en el área inferior, la incisión no se confronta, por el contrario, el hecho de estar abriendo y cerrando la boca hace que esa incisión se esté abriendo y se esté cerrando continuamente, por lo tanto es más difícil que cicatrice. Una asociación muy similar tenemos que hacer, tenemos que evaluar si la movilidad y la función de ese miembro se ve afectada al realizar la sutura o al no realizar la sutura. ¿Ok? En cuanto a la abrasión, pues las abrasiones no se suturan porque no hay una confrontación de bordes. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí. La concusión, que sería un apretamiento o una compresión del ligamento periodontal, tampoco requiere tratamiento. Es doloroso a la palpación, es incómodo a la masticación por parte del paciente, pero no requiere que nosotros le hagamos nada. Recomendaciones únicamente, y si acaso es mucho el dolor, sacar de oclusión el órgano dental. Lo cual yo no sugeriría porque coartamos y eliminamos el movimiento fisiológico de la masticación. Ese movimiento fisiológico de la masticación permite que el diente se repare, que el ligamento periodontal repare. ¿Ok? Perdón, que se regenere. Hay dos términos que son distintos. Reparación y regeneración. ¿Quién me puede decir la diferencia entre reparación y regeneración? A ver ahí, chicos. No me dejen No hablar. sé si es... Ay, perdón. No sé si esté bien. Ujú. La reparación es cuando uno reconstruye, por así decirlo, y la reconstrucción es cuando el mismo cuerpo lo hace. No, a ver. Los dos términos son reparación y regeneración. Ah, sí, perdón, regeneración. Regeneración sería el término que vamos a usar
para el tejido que cicatriza y el tejido que cubre esa cicatriz es exactamente igual al que se encontraba previamente a la lesión. Y la reparación es cuando se presenta la lesión, el tejido con el que se genera la cicatriz es un tejido sustituto que suple. ¿Por qué es importante que sepamos eso? Porque, por ejemplo, el ligamento periodontal tiene la facultad de regenerarse en ciertas condiciones, pero si esas condiciones son adversas, se repara. ¿Cuál sería la complicación? Si se regenera, pues qué padre, ¿no? Pero si se repara, se anquilosa el diente. Porque la reparación va a hacer que el ligamento periodontal pierda la función, dando una zona de endurecimiento entre el hueso y el cemento, impidiendo la regeneración del ligamento periodontal. ¿Sale? ¿Sí queda claro ese término? Ahora, es importante. Sí, doctor. ¿Por qué? Porque nosotros, al atender un traumatismo dentoalveolar, tenemos que entender cuál es la fisiopatología de la reparación de ese tejido afectado. Hablábamos de mucosa, tejidos blandos, lengua. Bueno, pues son tejidos epiteliales. El epitelio se regenera. Recuerden que tenemos estratos y también va a depender si tengo una lesión abierta o una lesión cerrada, porque vamos a hablar de dos conceptos distintos. Reparación por primera intención y reparación por segunda intención. Una reparación por primera intención serían tejidos confrontados. Cuando están confrontados, no requiere rellenar mucho espacio de lesión, por lo tanto hay una regeneración. Pero cuando los tejidos están sin confrontarse, tendremos una cicatrización por segunda intención, por lo tanto hay una reparación, porque la mayor cantidad del tejido se repara con tejido conectivo. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos también que ubicar histológicamente que ese tejido que se regenera es un tejido epitelial y que tiene que haber una regeneración por estratos. Recuerden que tenemos estrato basal, estrato córneo, estrato lúcido, ¿ok? Entonces, esa diferenciación de estratos se da por la calidad de célula que tenemos. Entonces, el estrato basal es la célula cúbica, la germinativa. Y conforme esa célula va ascendiendo y se va formando la nueva célula abajo, se van diferenciando las capas. Eso tarda alrededor de 8 días. Entonces, cuando tenemos una lesión que está abierta, no se va a dar esa regeneración epitelial hasta que no se haya llenado ese espacio y se haya reparado con tejido conectivo y encima de ese tejido conectivo se comience la diferenciación epitelial. Bien. Regreso, tejidos de soporte. El ligamento periodontal queremos que regenere. Entonces, si yo saco de oclusión el órgano dental, no vamos a regresarle las funciones al diente. Y es más probable que se anquilose. Simplemente, en años anteriores o en épocas anteriores, cuando te lastimabas, te inmovilizaban, pero corrías el riesgo de perder la función de la extremidad donde te habías lastimado, ¿sí? Actualmente ya casi no te inmovilizan o el tiempo de inmovilización es muy poco para que no pierdas esa función. ¿Por qué? Porque queremos que el tejido se regenere, no que se repare. ¿Ok? Es igual al atender un traumatismo dentoalveolar. Queremos que ese ligamento periodontal se regenere. Si tengo una subluxación,
voy a tener sangrado pericoronal, voy a tener pérdida de continuidad parcial de ese ligamento, pero tampoco es conveniente sacarlo de oclusión y tampoco lo vamos a ferulizar. En el caso de una luxación lateral, ya hay un desplazamiento del diente, ya hay una fractura y una pérdida considerable de continuidad del ligamento periodontal. ¿Sí? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es reposicionar el diente en su alveolo y sí requiero ferulizar. ¿Para qué? Para que se regenere ese ligamento periodontal. Estoy hablando exclusivamente de dentición permanente, ¿eh? Porque creo que es cuando más dudas surgen. Ok. Cuando tengo una luxación extrusiva, también reposiciono el diente en su alveolo y ferulizo. Estoy considerando que la luxación lateral y la luxación extrusiva me ha permitido que el diente se mantenga dentro de la cavidad oral. Por lo tanto, considero que se encuentra en un buen medio mantenido, que sería la saliva y pH del organismo, ¿sí? Se encuentra hidratado y estamos atendiendo al paciente en un lapso en el cual todavía no ha coagulado, no ha generado un coágulo considerable. El procedimiento para llevarlo a su lugar debe ser con firmeza, sobre todo en las luxaciones laterales, porque no es un tejido que esté blando, es un tejido que está muy firme y el reposicionarlo conlleva una fuerza considerable, como si rompieras un hueso de pollo. Más o menos esa es la fuerza, como cuando estás extrayendo así la carne de la pechuga y truena, así truena, ¿sale? Para que también lo tengan muy presente. No es que tú vas a reducir la fractura nada más tocando, no. Hay que llevar con fuerza el órgano dental a su posición. ¿Ok? Bien. En el caso de la luxación intrusiva, tengo que considerar 3 elementos importantes. Bueno, tengo que considerar un elemento importante, pero lo vamos a dividir en 3, que vamos a llamarle exposición coronal. Ay. Esa exposición coronal la vamos a dividir en tercios. Un tercio intruido de corona, 2 tercios intruidos de corona o 3 tercios intruidos de corona. Si nos referimos a un tercio intruido, nuestro tratamiento es meramente visual, ¿ok? Porque vamos a esperar la reerupción fisiológica. ¿De acuerdo? Si tenemos 2 tercios intruidos de corona, el tratamiento es ortodóntico. Después de un mes de observación. ¿Por qué? Porque vamos a permitir una reerupción fisiológica, sin embargo, es muy difícil que los 2 tercios intruidos reerupcionen. Por lo tanto, va a tener que ser apoyado por ligas, por algún brazo de poder, de algún arco transpalatal, por algún aditamento, por ligas. ¿Ok? Pero hay que darle tiempo a ese diente a que reerupcione parcialmente para después ayudarle. Y finalmente, cuando tiene más de 3 tercios,
cuando la intrusión es total, el tratamiento es quirúrgico. Y quirúrgico nos referimos a quirúrgico, una reposición manual. ¿Ok? Puede ser inmediata al traumatismo. Con un forceps, buscar la corona, prensarla y reposicionar el diente y ferulizar. ¿De qué va a variar el hacer uno u otro tratamiento quirúrgico? Porque también podemos esperar una cierta reducción y después hacer el procedimiento quirúrgico en un segundo tiempo operatorio. ¿De qué va a variar o en qué va a hacer la diferencia? En la formación radicular. Si tengo un cierre apical completo, puedo hacer la maniobra con forceps. Si no tengo un cierre apical completo, debo esperar porque tiene potencial de erupción. Entonces, debo esperar por lo menos un mes para que tenga un potencial de erupción. Vaya, que fisiológicamente ese órgano dental busque reerupcionar. Y pasado este tiempo, ya se agenda o se programa un tiempo operatorio para la reerupción quirúrgica. Entonces, le vamos a poner aquí un mes. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Ninguna. Bien. No, doctor. Ahora, luxación total o luxación o abulsión. Ah, le puse luxación abulsiva y es luxación total, perdón. Ya no lo puedo corregir aquí, no me deja. La abulsión tenemos igual que considerar ciertos elementos. Primero, ¿cuánto tiempo ha transcurrido del evento traumático? Segundo, ¿en qué estuvo almacenado ese diente? Y tercero, formación radicular del órgano dental. ¿Ok? Primero, ¿cuánto tiempo? Lo ideal es menos de 30 minutos. ¿Por qué? Porque se comienza a formar el coágulo, porque empieza a haber una necrosis del tejido del ligamento periodontal. ¿Ok? Pero si sucede y que se presenta con nosotros después de los 30 minutos, tampoco quiere decir que no lo vamos a reposicionar, quiere decir que nuestro pronóstico disminuye, ¿sí? O sea, para que yo tenga un pronóstico favorable, que en realidad no tengo pronósticos favorables en traumatismos dentoalveolares, diríamos, para un pronóstico reservado, o sea, puede que tenga éxito, necesitan ser menos de 30 minutos. Después de 30 minutos ya estamos hablando de un pronóstico desfavorable, pero lo vamos a reinsertar de todos modos. Ahora, ¿en qué lo mantuvo? En una servilleta, el pronóstico es completamente desfavorable. En una gasa, el pronóstico es completamente desfavorable. A la intemperie, el pronóstico es completamente desfavorable. En agua, el pronóstico es reservado. En solución fisiológica, el pronóstico es reservado. En leche, el pronóstico es reservado. En solución, ya dijimos. En electrolit, que es una solución fisiológica, el pronóstico es reservado. Hay publicaciones, leche de coco, leche de almendra, lo que quieran, pero necesita estar hidratado en agua, suspendido en agua. En saliva. O sea, después del traumatismo, guardan el diente en un bote y el mismo paciente le escupe sobre el bote, deposita saliva para poder mantener el diente hidratado con su saliva. Si hicimos una reposición dental, sí o sí necesitamos mandar antibiótico. ¿Qué antibiótico vamos a mandar? ¿Cuál es el antibiótico indicado para traumatismos dentoalveolares? Chihuahua, me quedé sordo, no los oigo.
Esther, usted tiene abierto su micrófono. Dígame el antibiótico que sea, no importa, díganme algo, por favor, siento que estoy Es aquí. que no sé si, no sé. No Bueno, importa, que esté bien, amoxicilina Esther, no pasa con nada. ácido. Amoxi con ácido clavulánico. Amoxi con ácido clavulánico es el que más mandamos, el que casi todo el tiempo mandamos. Pero no. No porque no tenemos como tal un motivo por el cual mandar un ácido clavulánico, puesto que no tenemos un absceso. Y más bien el antibiótico es profiláctico, ¿ok? Yo Ok. ya les hablé de antibiótico-terapia. Hablamos de un antibiótico quelante, o sea que tiene altas concentraciones en tejido duro, como lo es el hueso y ligamento periodontal en el alveolo. ¿Cuál es ese antibiótico quelante? Suéltenla, que ya camina. ¿Cuál? Dígalo, Karen, que tiene en la punta de la lengua. No sé, ¿qué será la clinda? No. Tetraciclinas. Ah, la tetraciclina. Acuérdense que platicamos que la tetraciclina genera pigmentaciones por concentrarse en tejido duro. Eso quiere decir que es altamente quelante. ¿Qué es lo que queremos? Proteger el hueso, proteger este diente que reintruimos, que recolocamos. ¿Qué necesitamos? Llevar altas concentraciones de antibiótico a hueso, tetraciclinas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Dígame. Doc, y aquí en antibiótico sería que 5 días o 7 días. Depende del esquema de la tetraciclina. Yo te sugeriría que se mande por 5 días. ¿Ok? Porque consigues altas concentraciones en tejido duro y para protección del paciente es suficiente con 5 días, pero también necesitaríamos ver también la severidad del traumatismo. Pero con 5 días yo considero que es suficiente. Doctor, ¿y en las luxaciones no se recomienda antibiótico? En la luxación, quedamos luxación extrusiva, luxación lateral. Intrusiva, ajá, lateral, no. Sí, a ver, déjame regreso. Le voy a poner una palomita. Luxación lateral, antibiótico. Luxación Ok. explosiva, antibiótico y abulsión, antibiótico. ¿Por qué? Porque estuvo expuesta la raíz y el alvéolo al tejido peribucal. Luxación intrusiva, no, porque no estuvo expuesto. A menos que hayas hecho el evento quirúrgico de la reposición. Doctor, pero no, o sea, como no reaccionaría. Ok, volvemos a lo de la reparación y la reconstrucción. Y la regeneración, perdón. Ajá. No, no puede, o sea, ese evento o ese diente como un agente nocivo al hueso y formar un tipo de anquilosis. En el menor de los casos es que se te forme una anquilosis. O sea, si estamos hablando de un diente permanente que reposicionaste y que ya tiene por completa su raíz, lo menos que te puede pasar es una anquilosis. Si hay reacción a cuerpo extraño, podrías tener una reabsorción externa. Ahí sí tendrías bronca. ¿Sí? Pero eso también varía mucho del paciente. Y varía mucho también, ¿sabes qué? De si tú reposicionas y ferulizas únicamente por 8 días, es más que suficiente. Si tú lo mantienes ferulizado y fuera de oclusión, ahí corres más riesgo de que se generen este tipo de situaciones. Por eso es que debemos respetar mucho el tiempo de ferulizado.
Ahora, también férulas rígidas únicamente se van a usar para fracturas de cuerpos, para fracturas óseas, de cuerpo óseo. Si Ok. hablamos de fracturas de tabla vestibular o procesos, vamos a utilizar una semirrígida, nada más, porque si no corremos el riesgo de que eso suceda. Ok. ¿Vale? Sí, gracias, doctor. Bien. ¿Qué más dudas? ¿Ninguna otra duda con respecto a la tetraciclina? No, doctor. ¿No? Denme un segundito, un segundo rápido, ¿eh? Ya, disculpen. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Sí. Bien. Luego tenemos lesiones de hueso y quedamos que en la cominución pues es un apretamiento del alveolo. O sea, en el momento del traumatismo el alveolo tiene una compresión. Es una agresión, puesto que hubo un evento traumático, pero no vamos a hacer nada, no tenemos que realizar un procedimiento operatorio. Igual mismas recomendaciones, hielo, va a haber dolor y yo no recomendaría ningún analgésico en estos casos. Fisura de tabla o de proceso es cuando no hay clínicamente ninguna alteración sobre hueso, pero tomamos radiografía y se alcanza a ver alguna fisura. No hay desplazamiento del hueso, ¿ok? Ahí tampoco vamos a realizar ningún procedimiento, ningún tratamiento específicamente para atender la fisura, ¿ok? Cuando hablamos de fractura de tabla o fractura de proceso, ahí sí necesitamos reducir la fractura. Cuando nos referimos a la manipulación del hueso, nos vamos a referir a reducir fractura. ¿Ok? O sea, vamos a llevar la tabla a su posición o vamos a llevar el hueso, el proceso alveolar a su posición. Y ferulizar. No se feruliza sobre el hueso, se feruliza sobre el diente, porque muy probablemente aquella tabla fracturada o aquel proceso fracturado estuvo acompañado de alguna lesión en tejidos de soporte. Y la ferulización, tenemos que considerar que no va a estar regenerada sino hasta 6 meses después. Esto no quiere decir que nuestra férula tiene que durar 6 meses en boca. Esto quiere decir que nosotros debemos informar al paciente que ese hueso va a tardar 6 meses en cicatrizar por completo. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no podemos dejar una férula 6 meses, tanto tiempo. Insisto, cuando hablamos de traumatismos dentoalveolares, cuando hablamos de traumatismo facial, es distinto porque la férula es rígida y va muchas veces sujetada con tornillo y ahí sí no, o sea, es otro tipo de abordaje. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, llegamos al punto que es un poco más complejo porque necesitamos evaluar más elementos y quizá ya entran más especialidades al quite aquí.
Insisto, me estoy refiriendo únicamente a traumatismos dentoalveolares en dentición permanente. Porque dentición primaria, pues tenemos otro rollo y otro show. ¿Ok? Ahorita platicamos un poco de dentición primaria. Cuando tenemos fisura, que es fisura del esmalte, no hay pérdida de continuidad. Digo, hay pérdida de continuidad, pero no hay pérdida de sustancia dental. Aquí tenemos que proteger el esmalte y lo que se sugiere es hacer terapia de remineralización con barniz barniz de fluoruro para poder remineralizar y evitar la permeabilidad que se genera por esa pérdida de continuidad. ¿Ok? Vaya, vamos a atenderlo como si fuera caries severa o caries incipiente, y lo que vamos a buscar es generar un proceso de remineralización para poder ir reparando ese esmalte. Es probable que haya sensibilidad, entonces hay que advertir al paciente que va a haber sensibilidad con esa pérdida de continuidad, por lo cual vamos a hacer algunas funciones o realizar algunas acciones para regresarle a ese esmalte la permeabilidad. Luego, fractura no complicada de la corona, donde tengo desplazamiento de esmalte o desplazamiento de esmalte y de dentina. Aquí tengo que evaluar la preservación del fragmento. ¿El fragmento desplazado se mantuvo? ¿Lo guardaron? ¿Lo guardaron hidratado o no lo guardaron hidratado? ¿Ok? Para ver si podemos llevarlo a su posición y cementarlo con una resina fluida. ¿Ok? Y hacer una técnica de adhesión, lo cual le permitiría al paciente recuperar el fragmento desplazado. Sin embargo, si se mantuvo hidratado, la coloración de ese fragmento puede mantenerse. Si no se mantuvo hidratado, es probable que ese fragmento comience a perder coloración al paso del tiempo. Si no se guardó el fragmento, pues tendremos que hacer la reconstrucción. ¿Vale? Cuando tenemos fractura complicada de corona, tenemos que evaluar indiscutiblemente la formación radicular. ¿Sí? Y aquí tenemos que considerar algo que le vamos a llamar pulpotomía parcial o pulpotomía de Speck. ¿Sí? Que en realidad sería una apicogénesis, o sea, eliminar la pulpa cameral para permitir la formación del cierre apical y con ello conseguir que se tenga una mayor longitud radicular. Ahora, esta va a tener mejor éxito en dientes que ya tienen más de 3/4 radiculares. O sea, cuando únicamente esperamos ya que se dé el cierre apical. Cuando tenemos menos de formación del diente, cuando tenemos menos de 3/4 de formación radicular, ahí va a ser más difícil que se consiga el cierre. ¿Ok? Sí, doctor. Y cuando nos vamos hacia fractura radicular, pues es un poco delicado hablar de fractura radicular porque puede ir acompañada de luxación. Y puede ir acompañada de luxación lateral, o puede ir acompañada de luxación extrusiva, o puede ir acompañada de luxación total. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede, buscamos reposicionar. Sin embargo, al reposicionar el órgano dental, el fragmento o el trayecto
de la fractura, no vamos a generar o no vamos a propiciar una regeneración de ese tejido dental, pero sí podemos propiciar una reparación y que se mantenga la vitalidad pulpar del fragmento que queda remanente dentro, pero del externo, ahí se va a coartar esa vitalidad. Por lo tanto, es probable que requiera un tratamiento endodóntico. Entonces, ahí ya entran más especialidades. Desde que hablamos de una fractura complicada de corona, pues estamos hablando que la pulpotomía la podemos hacer nosotros. Bueno, yo como odontopediatra, ustedes como generales. Pero la reposición del fragmento coronal, si requiere endodoncia, ya es mucho más complicado, ¿sí? Porque el momento en el que se regenera, se repara esa fractura, voy a dibujarlo porque quizá estoy hablando en lo imaginario y quisiera que todos estuviéramos como en el mismo canal. Tengo el alveolo. Aquí está el fragmento. Aquí está la pulpa. Y aquí reposicionamos el diente que estuvo fracturado, ¿sí? ¿Ok? Entonces nosotros reposicionamos ese diente y lo ferulizamos. Pero al ferulizarlo, propiciamos que esto se repare. Yo insisto con se repare. Porque la dentina no se va a volver a formar. Entonces aquí se va a reparar. Por lo tanto, este tejido puede continuar vital, pero muy probablemente este tejido se necrose. Por lo que esto requiere tratamiento endodóntico. ¿Sale? Cuando la fractura es a nivel apical, tengo un mejor pronóstico que cuando es a nivel cervical. ¿Ok? Pronóstico coronal, porque la porción radicular puede preservarse, pero la reconstrucción tiene que ser coronal, endodoncia y endoposte y todo el rollo que ya sabemos. Pero yo me refiero a pronóstico en cuanto a la reparación o regeneración fisiológica. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Doctor, yo sí tengo una duda. Diga. Cuando hay una luxación, o sea, no hay necrosis pulpar, o sea, porque totalmente hay una pérdida continuada del ligamento y supone que ya no hay una irrigación, ¿o sí? Cuando hay luxación, ¿me dijiste? Sí, una luxación ya sea lateral Uh-huh. o intrusiva o exclusiva, porque se supone que se pierde la irrigación, ¿no, doctor? ¿O estoy mal? Pero acuérdate que tienes una extravasación y al haber una extravasación, afortunadamente en sangre tenemos una gran cantidad de células indiferenciadas que se van a ir posicionando para poder diferenciarse y poder alcanzar potencialmente la célula que quisieras. Por eso es que también se puede alcanzar una regeneración. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Sí. Doctor, De yo hecho, tengo una duda. perdón que te interrumpa, Ricardo, ahorita dame un segundo porque si no No, se sí, me... adelante. El día jueves, no es cierto, el miércoles, tituló una alumna con una tesis con el doctor René. René García es un excelente doctor que tenemos que ha trabajado mucho en células indiferenciadas y células madre. Y la tesis fue sobre andamiajes con células totipotenciales para cerrar fístulas nasopalatinas, para la regeneración tisular y estuvo muy interesante.
Se los comento porque creo que es uno de los más grandes aportaciones que está ahorita teniendo la ENES a nivel internacional. Entonces, es formidable el trabajo que están haciendo ellos. Perdón, te interrumpí, Ricardo. No, doctor, está bien lo que nos platicó. Es más interesante. Una duda en este caso, ¿no tenemos el riesgo que se vaya a formar una calcificación Sí, o cálculo ahí y después se vaya a una cirugía, ya sea una, ¿cómo le llaman? Apicecto- Apicectomía. Exacto. Sí se corre el riesgo, ¿verdad? En este Sí. caso. Sí, son riesgos que corres. Por eso es que les digo, un traumatismo dentoalveolar nunca tienes un muy buen pronóstico. Siempre el pronóstico tiene que ser reservado. Porque corres el riesgo, es más, mira, al reposicionar esto, corres el riesgo que aquí te anquiloses, aquí se oblitere. O bien que el proceso inflamatorio aquí genere una reabsorción externa y una reabsorción interna. O sea, son riesgos que se corren. Ahora, tenemos que ser muy conscientes de esta situación y lo que yo les sugiero y lo que toda mi vida les voy a recomendar es, si ustedes reciben una secuela de traumatismo dentoalveolar, no vamos a juzgar el tratamiento que realizó mi colega, porque probablemente fue la toma de decisión inmediata. Entonces, el tratamiento que haya realizado, qué bueno que lo realizó, preferible a que no se realizara nada, ¿sí? Las consecuencias o las secuelas de ese tratamiento, bueno, pues fueron los riesgos que se corrieron. Porque en realidad lo que buscamos, y yo no creo que ningún odontólogo actúe de mala fe y decir, reposiciónaselo para que se anquilose. Al contrario, es más, si es un diente permanente y se anquilosó, pues ni modo. Qué bueno que se anquilosó porque pudo haber tenido pérdida ósea de no haberse reposicionado, pudo haber tenido reabsorción interna, reabsorción externa, pudo haber tenido un proceso inflamatorio crónico, producto de una reacción a cuerpo extraño. O sea, pudo haber tenido muchos panoramas. Se anquilosó. Puta, qué bueno que se anquilosó. Bronca para el ortodoncista, ¿no? Porque si quiere un tratamiento ortodóntico, pues ahí va a tener una lata. Pero de los males el menor. Entonces, sí hay que considerar mucho que el pronóstico siempre en traumatismos dentoalveolares tiene que ser reservado como el mejor pronóstico, como pronóstico desfavorable en los peores pronósticos. Entonces, nunca den por hecho que un traumatismo dentoalveolar va a tener el mejor pronóstico, porque no va a ser así. Y aparte, si ustedes desde un principio le manejan a su paciente, el pronóstico es completamente reservado, el paciente es consciente que pueden haber secuelas. ¿Sale? Y la fractura vertical, déjenme decirles que es pues, casi la sentencia de pérdida del órgano dental. Desafortunadamente, en una fractura vertical corremos el riesgo en su mayoría de perder el diente. Ya sea un molar, como les decía, en un traumatismo que va en sentido ascendente, un molar que tiene fractura vertical puede ser en furca, y ahí ya estamos sentenciando ese diente a la pérdida, ¿no? No me acuerdo, quería acordarme ahorita, hay un tratamiento donde extraen solamente la raíz que está más afectada y preservan la otra raíz, no me acuerdo, en mi sección creo le llaman, pero vaya, esos son tratamientos que tienen que hacer un periodoncista, el protesista, y la fractura vertical, más que tenerle miedo a una abulsión, chicos, tienen que tenerle miedo a una fractura vertical. Ahí sí, es así, no hay manera. Es pronóstico completamente desfavorable. ¿Sale? Ya sea complicada o no complicada. Ahí el pronóstico es infinitamente desfavorable. Ahí nos podemos parar de cabeza y no vamos a tener un buen pronóstico. ¿Sale? ¿Dudas? Recuerden que los traumatismos dentoalveolares, lo mejor es atenderlos de manera interdisciplinaria.
Si nosotros como odontólogos de cualquier tipo de práctica debemos estar capacitados para abordar un paciente que ha tenido un traumatismo dentoalveolar, cualquiera, el que se dedica a la salud pública, el protesista, el endodoncista, el ortodoncista, cualquier odontólogo tiene que tener por lo menos en mente la capacidad mínima para abordar un traumatismo dentoalveolar. ¿Por qué? Porque es algo que sucede, pum, en cualquier momento se presenta y debes tener las capacidades de atenderlo, ¿sí? Pero el seguimiento a largo plazo, la continuidad tiene que ser realizada y tiene que ser abordada mediante la interdisciplina. Entonces, yo ya recibí un paciente que tuvo una abulsión, reposicioné el diente, lo ferilicé, ok, ahora hago interconsulta con el endodoncista para que valore la vitalidad y la preservación de la vitalidad de ese diente a largo plazo, con el periodoncista para identificar en qué momento es conveniente retirar la férula, con el protesista si es que tuvo alguna fractura complicada o no complicada de la corona. Vaya, es algo que requerimos llevar de manera interdisciplinaria y que esté muy consciente el paciente que no es un tratamiento que, ferulicé y ya está listo su tratamiento. O, ferulicé, ya retiramos la férula y ya, ahí muere. No, es un problema que le va a acarrear lata y problemas por mucho tiempo al paciente. Entonces, sí tienen que ser muy claros y muy concretos en este tipo de situaciones con sus pacientes y explicarles que puede tener secuelas a corto, mediano y largo plazo. ¿Sale? Eso en cuanto se refiere a dentición permanente. Vamos a hablar rápidamente de dentición primaria. Me voy a regresar otra vez hasta acá. Bueno, aquí no tenemos mucha complicación. En dentición primaria es lo mismo. En dentición primaria, concusión, lo mismo. Subluxación, lo mismo. Luxación lateral, luxación extrusiva y abulsión, se recomienda no reposicionar el diente. Luxación lateral, luxación extrusiva y abulsión, se recomienda no reposicionar el diente porque corro el riesgo de anquilosis y el riesgo-beneficio es mayor el riesgo que corro que el beneficio que estoy teniendo. ¿Sí queda claro? Luxación intrusiva es lo mismo. Sin embargo, si requiero reposicionar ortodóntica o quirúrgicamente ese diente, debo evaluar el daño que se pudo haber generado al germen dental antes de realizarlo, de realizar el procedimiento. Porque si yo quiero traccionar ese diente y llevarlo a posición, puedo generar una lesión en el germen dental. Entonces, ahí sí tengo que evaluar la permanencia del órgano dental primario en boca, anteponiendo la ventaja de tener al permanente sano. O sea, tengo que anteponer la salud del diente permanente sobre la reposición del diente primario. ¿Ok? Aquí en lesiones óseas es lo mismo, no tenemos ninguna modificación. Y en tejidos dentales, pues es un tratamiento muy convencional. Vaya. Fisura, lo mismo. Fractura no complicada de la corona, lo mismo. Fractura complicada de la corona, pulpectomía. No tenemos más. Ahí no voy a preservar parcialmente la pulpa, ahí voy a hacer pulpectomía y la reconstrucción del órgano dental con una corona. Si tengo fractura horizontal,
Ahí lo que vamos a hacer es la extracción del diente. Independientemente del tercio que haya sido afectado. ¿Por qué? Porque la reposición genera un mayor riesgo de anquilosis o de alguna reacción. Entonces ahí no lo voy a reposicionar, ni en fractura horizontal y mucho menos una fractura vertical. ¿Alguna duda? No. No, bien. No, doctor, gracias. Ok.